Bienvenidos. En este tutorial vamos a ver cómo procesar los datos para las elecciones de Cava en Excel desde cero. En este caso vamos a usar como ejemplo el dataset que publica la Dirección Nacional Electoral. Vamos a usar las elecciones generales de 2023 y el primer paso que tenemos que tomar es descargar los resultados provisorios de las elecciones generales y abrirlos en Excel. Antes de arrancar a trabajar con ellos vamos a transformar los datos porque al ser un dataset tan grande y tan pesado, conviene filtrar desde el principio por el cargo que nos interesa procesar, que vendría a ser el de los diputados de la ciudad autónoma, ya que este dataset, que pesa como un giga, tiene datos del presidente, los resultados a nivel presidente y de otras diputaciones provinciales. Por eso vamos a primero filtrar por los diputados de la ciudad autónoma y una vez que lo hacemos, vamos a guardar y cargar los datos en Excel para arrancar a procesarlos. En este tutorial lo que vamos a ver como ejemplo es cómo conseguir los datos de participación, cómo conseguir los datos de los resultados a nivel comuna o a nivel circuito. Así podemos ver cómo le fue a cada agrupación en cada comuna, en cada circuito. Y a su vez, un breve ejemplo de cómo graficar en un mapa coroplético estos datos en Flowbridge, que es un sitio web gratis que permite hacer visualizaciones muy útiles. Así que vamos a guardar los datos y arrancar a trabajar con ellos. Va a llevar un tiempo hasta que se cargue todo, pero en el interín, el primer paso que vamos a tener que hacer una vez que tengamos la tabla cargada es formatear el nombre de la sección, o en este caso al ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la comuna, para que tenga el mismo formato que después van a tener los datos geográficos y pueda machear bien y graficarse el mapa que queremos construir. Por eso, acá vamos a crear una columna nueva que podemos nombrar comuna y con esta fórmula que básicamente lo que hace, y la voy a dejar después en la descripción del video, lo que hace es formatear el nombre de la comuna para que tenga el mismo formato que luego vamos a trabajar con los datos geográficos. Y si queremos arrancar, podemos inspeccionar un poco esta tabla o el dataset. Vemos que contiene el tipo de mesa que es, si es extranjeros o nativos, lo cual nos va a permitir si queremos hacer datos a nivel nativos o ver cómo vota la población extranjera en Cava. También tenemos la cantidad de electores que hay por mesa, lo cual va a ser un dato clave si queremos calcular la participación. Tenemos las agrupaciones y cuántos votos recibieron en esa mesa, y a su vez el tipo de voto, si fue positivo o si fue en blanco, nulo, impugnado, etc. Y bueno, vamos a comenzar creando una tabla dinámica para poder calcular la participación. Vamos a calcularla a nivel común en este caso y vamos a necesitar la columna de comuna, la columna de mesa ID. Esto lo vamos a configurar para que sea un poco más prolijo y más claro. A su vez vamos a necesitar la cantidad de votos, así sabemos cuántos votos hubo por mesa. Y el otro dato clave para calcular la participación es la cantidad de electores. Ahora bien, vemos acá que en la mesa 1 hay 3105 electores, en teoría, si sumamos todos los valores. Pero si vamos a la mesa 1, como podemos ver acá, nos indica que hubo 345. Este es un dato que se repite en cada fila, por lo cual vamos a tener que tomar el valor máximo para poder calcular bien la participación. Entonces configuramos el campo acá y ahora sí ya tenemos el dato correcto para poder calcular la participación. El siguiente paso sería copiarnos esta tablita y por mayor comodidad o prolijidad nos lo podemos pasar a una hoja nueva. Creo que me quedó
este detalle lo último que hay que borrar. Y ya podemos crear una nueva tabla dinámica en esta misma hoja para sumar los valores de todas las mesas, de todos los electores y votos que hubo. Entonces vamos a agrupar por comuna la cantidad de electores y la cantidad de votos. Y una vez que tenemos esto, podemos crear una columna nueva, que le llamamos participación, y dividimos la cantidad de votos por la cantidad de electores. Y de esta manera tan simple ya podemos procesar y calcular los datos de participación a nivel comuna o a nivel general si queremos. Por el otro lado, si queremos calcular los resultados, también vamos a tener que sacar una tabla dinámica de este dataset. Algo importante a tener en cuenta es que vamos a tener que filtrar por los votos positivos, que son los que nos interesan. Así que vamos a crear una tabla dinámica. Vamos a agrupar por comuna, por agrupación y sumar la cantidad de votos que obtuvo cada uno. Acá vemos que aparece un valor nulo, un valor blanco que obtuvo votos y son justamente estas filas que están vacías, pero que tienen votos porque fueron votos en blanco, nulo, impugnados. Por lo cual, para poder calcular correctamente el porcentaje de votos que obtuvo cada agrupación en cada comuna, vamos a filtrar y quedarnos solo con los votos positivos. Y por último vamos a configurar el campo para que muestre los datos en porcentajes por fila. Y así podemos ver cómo le fue a cada agrupación en cada comuna. Si lo queremos hacer esto a nivel circuito, sería lo mismo, pero tomando como referencia la columna de circuito nombre o circuito ID. Y si por ejemplo queremos graficar estos datos en un mapa croplítico, vamos a ver cómo se podría hacer esto en Flourish. Vamos a copiarnos esta tablita que acabamos de calcular. Vamos a ir a Flourish y crear una nueva visualización. Y acá en datos vamos a pegar estos datos de esta tablita que acabamos de calcular. Y después tenemos que ir a Regions Geometry, porque para poder graficar un mapa necesitamos las coordenadas geográficas que indiquen cómo están delimitadas las comunas. Este tipo de archivo en este caso se llama GeoJSON y lo podemos descargar desde DataCP si vamos a la sección de datos abiertos y ahí filtramos por tipo de datos GeoJSON y si estamos graficando los datos a nivel sección electoral o a nivel comuna vamos a descargar ese y una vez que tenemos el dato de GeoJSON lo vamos a subir a Flourish. En este caso yo ya lo tengo descargado, así que simplemente lo arrastro y lo cargo. Y una vez que lo tengo cargado, le indico a Flourish que la columna con los datos de geometría es la columna A, la que contiene las delimitaciones geográficas de cada comuna. Y la columna que va a servir como ID para matchar con la tabla de resultados que acabamos de generar va a ser la E. Que como vemos tiene el nombre formateado de comuna tal cual está en la tabla de resultados. Así que acá el ID va a ser la columna A. Y si queremos ver, por ejemplo, los resultados de Juntos por el Cambio en Cava en las legislativas 2023, vamos a colorear el mapa por la columna C. Y así ya tendríamos una versión muy inicial y muy básica, que después se puede ir personalizando bastante en Flourish, de los resultados de cualquier agrupación que nos interese en las legislativas de Cava, o mismo esto se puede aplicar para calcular a nivel presidencial o en otras provincias. También estos datos, si armamos la tabla de una forma distinta, lo podemos graficar a nivel gráfico de barras si nos interesa, en Flourish.
solo para mostrar un ejemplo más de cómo puede de manera muy fácil y rápida arrancar a jugar y a graficar con estos datos y visualizarlos de una manera bastante útil con una herramienta muy buena como es Flourish. Vamos a pegar esta tabla que acabamos de calcular y vamos a ver que si queremos, por ejemplo, ver los datos por comuna, si lo calculamos, y bueno, vamos a Flourish y calculamos y creamos una visualización nueva en donde podemos graficar en un gráfico de columnas o de barras los datos que acabamos de calcular. Vamos a pegar los datos que teníamos y por ejemplo podemos decirle que se filtren los valores por comuna, así podemos ver cómo le fue a cada agrupación en cada comuna. Esta sería una forma muy básica e inicial de visualización, pero demuestra la facilidad con la que se puede procesar los datos y después arrancar a graficarlos y a personalizarlos en Flourish. Esto mismo puede pasar a ser un gráfico de barras si nos interesa, en donde se muestre también los resultados y así puede ir personalizándose cada vez más. Así que espero que les haya sido útil el tutorial sobre cómo procesar los datos de las elecciones legislativas de Cava desde cero usando los datos que provee la Dirección Nacional Electoral.